mañana me gustaría en esta mañana que podamos pensar. No sé si usted ha notado que por lo general las películas pasan de repente un proceso en el cual viene todo bien, después vienen las crisis y al final, y fueron felices, ¿verdad? Y comieron lombrices, decimos nosotros en Argentina. Fueron felices, comieron perdices. Pero, ¿qué pasa después del final feliz? ¿Qué pasa después? Claro, ahí no sale que hay que pagar la luz, no sale que hay que pagar las cuentas, que hay que hacer mercado. No sale nada de eso, ¿verdad? Pero termina de esa manera. Ahora, me gusta un final feliz que encontramos en las Escrituras, que lo vimos el domingo pasado, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Me gustaría que podamos ver algunos detalles. ¿Qué pasó después de la resurrección de Cristo? ¿Verdad? Porque no terminó ahí, sino que siguió por 40 días y sigue todavía y seguirá por la eternidad. Pero vamos a ver en la palabra del Señor algunos encuentros que tuvo el Señor Jesucristo, ya resucitado, con varios personajes de las Escrituras. Y me gustaría que podamos pensar en esto. La resurrección no es el final, sino es el comienzo, ¿verdad? Para lo que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros y tiene que ver con el plan redentor, que no solamente apuntaba a una cruz, sino al cumplimiento de todas las promesas que el Señor dio, ¿verdad? Y que en algún momento las va a cumplir. Así que me gustaría que podamos ver algunos pasajes de varios encuentros que tuvo el Señor Jesucristo. El primer pasaje que vamos a leer en esta mañana se encuentra en San Juan, capítulo 20, versículo 11 en adelante. San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer ahí desde el versículo 11. Ya se acuerdan de quién habla este pasaje, ¿verdad? San Juan, capítulo 20, versículo 11 en adelante. Si usted lo tiene, lo vamos a leer. Dice el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que traducido quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El primer encuentro que podemos ver aquí es María Magdalena, la cual había bajado con la esperanza, ¿verdad? Quizás sin saber, pero la esperanza de poder llevar las especias aromáticas, poder ungir el cuerpo del Señor. Pero la gran incógnita de estas mujeres que iban juntas, ¿verdad?, era ¿quién nos va a mover la piedra? Algunos historiadores dicen que esa piedra medía lo que pesa un sonata, para que usted tenga una idea, ¿verdad? 2.000 kilos, más o menos pesaba. Y esta mujer va a decir, o estas mujeres decían, bueno, no sabemos, a ver si encontramos alguno o algunos que nos muevan la piedra para poder de esa manera ungir el cuerpo del Señor. Y entonces cuando llegan se encuentran con la puerta abierta, es decir, un ángel había movido la roca, y esta tumba estaba vacía y no vieron al cuerpo del Señor. Y entonces ahí comenzó, ¿verdad?, las mujeres, en este caso María Magdalena, dice, comenzó a llorar
hasta que se inclinó y ahí vio a dos ángeles, los cuales dicen, ¿por qué lloras? Ahora, era normal en la tristeza, en la muerte de alguien, ¿no es cierto?, que llorara. Pero ¿por qué lloras? Quizás lo que tenía que haber recordado María era las promesas del Señor, la palabra del Señor, que al tercer día iba a resucitar. Pero más allá de eso, dice algo interesante. El versículo 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces María fue y hizo lo que el Señor le mandó. Ahora, lo interesante de que me hace pensar un poquito es la primera vez que el Señor usa este término. Ahora le voy a decir cuál. Mire, en San Juan capítulo 15, ahí cerquita, San Juan capítulo 15, en el versículo 15, mire cómo llamaba el Señor a sus discípulos. Dice el versículo 15 de San Juan, ya no os llamaré, ¿cómo? Siervo. En primer lugar, ¿cómo los llamaba? Siervo, ¿verdad? Ya entendemos el concepto del Señor llamaba a sus discípulos siervo. Pero ahora cambia, dice, ya no os llamaré siervo, sino ¿cómo los va a llamar? Los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hasta ese momento el Señor llamaba a sus discípulos siervos y amigos. Y esos eran los términos que tenía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ya resucitado cambia el término. Ya resucitado aparece el capítulo que estamos leyendo, 20, versículo 17, dice, mas ve a quiénes, a mis hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, la forma en la cual el Señor va a hablar aquí, ya no va a hablar de siervos, ya no va a hablar de amigos, sino va a hablar de hermanos. Ve y dile a mis hermanos. ¿Por qué razón puede decir mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque ya el Señor había muerto en la cruz del Calvario, había derramado su sangre preciosa por nuestros pecados, ¿verdad? Ya el Señor había muerto por nosotros, sepultado, y al tercer día resucitado, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y a partir de ahora aquellos que creían en el Señor Jesucristo se convertían en hijos de Dios. Por lo cual el Señor les va a llamar hermanos. ¡Qué tremendo! Ahora, cuando habla de hermanos, fíjense la expresión. Dice el versículo 17, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¡Wow! ¡Qué interesante! Subo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, ya nos hizo ¿qué? Parte de la familia de Dios. Y luego dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Es interesante el concepto que la resurrección de Cristo, el haber vencido la muerte, haber vencido el pecado de Satanás, ahora nos pone a nosotros en un lugar privilegiado. Somos hijos de Dios. Como dice, claro, San Juan capítulo 1, versículo 12, que quizá usted se lo sabe de memoria, que para ser hijo de Dios, a propósito, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo ser hijo de Dios. Y en Juan 1:12 dice, leemos ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Esa frase es interesante. Estos lentes no pueden volver a hacerse. ¿Sabía eso? Estos lentes no pueden volver a hacerse. ¿Por qué? Porque ya están hechos. Entonces, cuando Dios dice que los hizo hijos de Dios, es porque no eran hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, no los hubiese hecho porque ya eran. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos lo que no eran. Que no eran hijos de Dios. Pero cuando creyeron en el Señor Jesucristo y lo recibieron como Salvador, a partir de ahí fueron hechos por Dios hijos de Dios. Así que hijo de Dios no es por nacimiento físico de nuestra mamá. Ser hijo de Dios es por un nacimiento nuevo, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 3, versículo 3, si no naciere de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual.
¿Cuándo ocurre? Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, cuando yo le pido perdón por mis pecados. Al aceptar a Cristo, Dios me hace lo que yo no era. Me hace un hijo de Dios. Claro, lógico, todos sabemos que todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos y eso estamos claros. Pero para ser hijo de Dios hay una condición. Y esa condición que nos da su palabra no es portarme bien, no es hacer buenas obras, no es ayudar al prójimo, que es bueno hacerlo, todo eso. Pero para ser hijo de Dios yo necesito creer en el Señor y recibirlo como mi Salvador. Y a partir de ahí su palabra nos dice y nos enseña que somos hijos de Dios. Por esa razón que cuando el Señor Jesucristo resucitó, ya no llama más siervo ni amigo, ahora llama hermanos. Ahora, ¿qué conlleva esa palabra hermano? Que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ahora nos ha hecho parte de la familia a través de su sacrificio. Nosotros hemos sido adoptados como hijos del Señor, ¿verdad? Y como adoptados tenemos los mismos privilegios, ¿verdad? Que el Señor. Fíjese algunos versículos, busquemos ahí. En Romanos capítulo 8, versículo 17, que nosotros pasamos por ahí hoy, hace un momento. Romanos 8, versículo 17. Mire lo que conlleva el ser hermano del Señor. Él nos ha hecho por su amor y su sacrificio, ¿verdad? Dice Romanos 8, 17, y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coheredero, ¿con quién? Con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el versículo 16. ¿Sabe algo interesante? Usted puede decir, bueno, ¿cómo me evalúo si soy hijo de Dios o no? ¿Cómo evaluamos? Bueno, hay dos pasos aquí para evaluarse. Usted quiere saber en esta mañana si usted es un hijo o una hija de Dios. Hay dos pasos para que usted lo compruebe. Vamos al paso número 1. La Biblia dice que para usted ser un hijo de Dios, tiene que creer en el Señor Jesucristo y recibirlo. Y entonces el Señor le hace su hijo. Paso número 1. Paso número 2. El Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Es decir, la convicción que da el Espíritu Santo a su espíritu le hace entender si usted es un hijo de Dios o no lo es. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en usted. ¿Cuándo? ¿El primer día? ¿El segundo día? No lo sé, pero el Espíritu Santo va a dar la convicción a usted que al haber aceptado a Cristo, de haber recibido a Cristo como su Salvador, usted es un hijo de Dios. De otra manera no lo es. Pero yo amo a Dios, pero no lo es. Pero yo hago cosas buenas, pero no lo es. Pero yo me porto bien, pero no lo es. Porque para ser hijo de Dios yo necesito recibirlo a Cristo como mi Salvador, que es el único que murió en la cruz del Calvario, nadie más. Y para usted ser hijo de Dios necesita recibirlo habiendo creído en Él. Y entonces ahí sí usted es heredero, ¿verdad? Y coheredero con Cristo Jesús. Es decir, Dios en su santa y bendita voluntad, en su gracia, ha querido compartir todas las cosas con nosotros que no lo merecemos. Eso es gracia. El Señor ha querido compartir todo. Por eso dice ahí, ¿verdad? En el versículo 17, y si hijos también herederos, ¿verdad? En Gálatas capítulo 4, Cuatro 5 dice Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. La adopción de hijos. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo vino, nacido de mujer bajo la ley. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Así que el hecho de haber aceptado a Cristo, Él nos hace sus hijos. Y como hijos somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos ofrece un regalo precioso, que es el regalo de la vida eterna, no aquí en la tierra, sino en los cielos, reservada para nosotros.
Por la gracia de Dios nos amó tanto, inmerecedores somos nosotros de una salvación tan grande. Inmerecedores somos de ser hechos hijos de Dios. Pero esa es la gracia de Dios, que nos ha hecho sus hijos por creer en Cristo Jesús, para que nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna, esa vida que el Señor, ¿verdad?, logra a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, al perdonar y limpiar nuestros pecados. Entonces sí nos da el regalo de la vida eterna. ¿Se acuerda? 1 Juan capítulo 1, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice el 13, estas cosas escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y déjame decirle algo. Si usted tiene a Cristo, usted es heredero, coheredero con Cristo, y usted disfrutará de la eternidad en la gloria con Cristo Jesús. Entonces, todo esto fue posible, ¿por qué? Por la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero el versículo 20 dice, más ahora Cristo resucitó. Y porque Él resucitó, ya no somos ni siervos, ni amigos. Ahora somos hijos de Dios. Claro, alguno dirá, bueno, pero no seguimos siendo siervos. Claro, en cuanto a servicio, ¿verdad? En cuanto a la obra de Dios, somos siervos del Señor. Pero ahora estamos dentro de la familia de Dios. Por eso que cuando alguien acepta a Cristo aquí en la congregación, nosotros decimos, bienvenido ¿a dónde? A la familia de Dios. Pero lo interesante aquí es que habla de adopción, ¿verdad? Fuimos adoptados como sus hijos. Versículo 5 de Gálatas 4. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿Cuántos de los que están acá ya recibieron esa adopción? Si usted aceptó a Cristo, usted recibió esa adopción. Y es interesante el concepto de la adopción, porque la adopción aquí, el concepto más que nada, es cuando un hijo adoptado cumplía la mayoría de edad para poder disfrutar de las herencias de su padre. Y nosotros podemos disfrutar de la herencia de nuestro Padre. Y un día estaremos en los cielos para estar disfrutando de la gloria del Padre por causa de la obra maravillosa de Cristo Jesús. ¿Somos merecedores? No. Por eso el apóstol dice, una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque no somos merecedores. A veces pensamos que nos merecemos algo porque nos portamos bien, porque hacemos esto, porque hacemos aquello. Y somos viles pecadores. Como dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Déjame decirle algo. Ninguna persona que no sea hija de Dios irá a los cielos. Para poder ir a los cielos necesitamos aceptar a Cristo para ser hijos de Dios. Y si usted todavía no está 100% segura que usted vaya al cielo, es probable que usted necesite en el día de hoy aceptar a Cristo como su Salvador, para usted ser hecho o hecha una hija de Dios y pueda disfrutar de la gloria eterna. Porque eso es lo que el Señor promete en las promesas que nosotros vemos en su palabra. En 1 de Pedro 1:4, vayamos ahí, 1 de Pedro. 1 de Pedro. En el capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Dice así. Leemos desde el 3, 1 de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ¿cómo? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos, para nosotros. Dice, una herencia, somos herederos y coherederos con Cristo, herederos de Dios. ¿Y cómo es esa herencia? Una herencia incorruptible, es incontaminada, inmarcesible, no se marchita, no se corroe, no se pudre. Es eterna, reservada en los cielos para nosotros, que está esperando que lleguemos a su presencia para disfrutar de esas glorias extraordinarias que el Señor
tiene y ha preparado para nosotros. Qué importante es que nuestra herencia es incorruptible. Y quizás aquí podamos recibir una herencia en la tierra, pero va a pasar, se va a acabar, se va a cortar, te la pueden robar. Pero la herencia que tenemos en el cielo está reservada por el Señor, guardada por el Señor, para cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Se da cuenta que, queridos hermanos, usted no es evangélico en primer lugar? No somos religiosos, somos hijos de Dios. Porque hemos hecho lo que la Biblia dice. ¿Qué la Biblia dice? Que todo aquel que le recibe creyendo en su nombre le hace su hijo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, evangélico, ¿de dónde viene el término? De los evangelios, o del evangelio, mejor dicho, las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros en primer lugar somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Merecemos? Vuelvo a repetir, no lo merecemos, pero es la gracia de Dios, es su misericordia. Entonces, como hijos de Dios debemos aprender a vivir de esa manera. Así que cuando el Señor le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos, mire todo lo que implica el hecho de ser hermano, que fue solo posible por la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, herederos y coherederos con el Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice ahí, ¿verdad? Una esperanza de vuestra vocación, una esperanza. Hablamos de una herencia incorruptible, inmarcesible. Hablamos de una esperanza, de ese llamado. Y qué bueno es que somos adoptados hijos de Dios. ¿Sabe cómo comienza el Padre Nuestro? ¿Cómo comienza? Padre Nuestro. ¿Sabe quiénes pueden decir Padre Nuestro? Los que han aceptado a Cristo en su corazón, que son sus hijos. ¿Verdad? Y qué hermoso es poder saber que Él es nuestro Padre. Dice la misma Escritura, ¿verdad? Que si ustedes siendo malos sabéis dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? El cual es bueno. Y ese Dios bueno es nuestro Padre. Y ese Padre está atento a todas nuestras necesidades. La palabra de Dios dice que no siquiera ha salido nuestra palabra de nuestra boca y ya Dios sabe. Ya Dios conoce lo que nosotros hemos de pedirle, lo que nosotros hemos de decirle. El Padre amoroso, ese Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros en medio de la dificultad, en medio de los problemas, tenemos un Padre amoroso que está pendiente, que está atento a nuestras oraciones, que poder decir Padre nuestro, ¿sabe el concepto de nuestro qué significa? Pertenencia. ¿Y qué paz trae a nuestro corazón de poder decirle Padre nuestro, sabiendo de que nosotros le aceptamos y Él nos hizo sus hijos y fuimos adoptados sus hijos y el Padre tiene cuidado de todos sus hijos? El Señor tiene cuidado de usted y de mí. Yo no sé cómo ha pasado la semana, pero déjeme recordarle algo. Dios es su Padre si usted aceptó a Cristo. Y Él está al cuidado de usted, pendiente de usted. Y usted con toda confianza puede llegar a ese lugar donde Él está, al trono de la gracia. Y el Señor va a escuchar y el Señor va a estar atento. Y el Señor va a obrar conforme a su santa y bendita voluntad. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que usted esté bien. Lo que Dios quiere es que en el momento difícil, momento de preocupaciones y de tantas cosas en esta vida, que usted tenga paz. Que usted pueda tener esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la dificultad, aún en medio de todo lo que tiene que enfrentar. Qué bueno es poder
llegar a casa y ver a nuestros padres. Imagínense qué bueno es poder hablar con nuestro Padre Celestial todos los días. Todos los días. Y esa posición los discípulos comenzaban a disfrutar desde el momento que el Señor dice, a partir de ahora, mis hermanos. Qué tremendo. Claro que el Señor es eterno, ¿verdad? Nosotros fuimos creados, pero la obra de Dios ha sido tan grande que nos ha hecho sus hermanos para poder disfrutar de esa gloria y excelencia. Hablando de lo que es el pasaje de San Juan capítulo 20, que es el versículo que estamos viendo como base en esta mañana, San Juan capítulo 20. En primer lugar encontramos, ¿verdad?, una aparición de esperanza. Una aparición de esperanza. ¿Cómo estaba esta mujer? Estaba llorando, estaba desesperanzada, ¿verdad? Estaba diciendo, una mujer fuerte, porque dice, dime dónde lo pusiste y yo lo voy a buscar. No sé cómo lo voy a hacer. Estaba dispuesta esa mujer, ¿verdad?, de ir a buscar el cuerpo del Señor a donde lo pusieran. Y en medio de esas desesperanzas, los ángeles en primer lugar le van a decir, mira, ¿a quién buscas? Él no está aquí. Y en segundo, el Señor, la mejor voz que pudo escuchar esta mujer fue cuando el Señor le dijo, María, María. Claro, no vamos a entrar en el detalle porque el Señor le dijo, no me toque, todavía no he subido, eso ya es para estudios después, ¿verdad? Pero sí es el encuentro que dio esperanza a esta mujer. No todo acabó con la muerte, porque el Señor resucitó. Y después de la resurrección, ahí es que hay cosas todavía en la persona de Cristo. Seguimos, otro de los pasajes es cuando aparece a Pedro, ¿se acuerdan? ¿Qué había hecho Pedro? Había negado al Señor. En Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 34. Después vamos a ver lo de Maús, porque está en ese contexto, ¿verdad? El versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón. A Simón. Y la pregunta es, ¿cuál era la necesidad del Señor aparecérsele a Simón? Un hombre que había negado al Señor. Dice que sonó la trompeta y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. ¿Verdad? ¿Dice así la Escritura? ¿Qué dice? Y cantó el gallo. Y Pedro se acordó. ¿Pero era un gallo literal, de riña, de pelea? ¿O era una trompeta que daba el cambio de la guardia? Esos son detalles para que usted lo estudie en su casa. No espere que yo le voy a tirar todo. Pero estúdielo. Ahí usted lo puede estudiar. Yo lo que creo es el hambre. Usted vaya donde tiene que buscar. Entonces dice ahí la Escritura, que decían estos hombres, los discípulos, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, ¿sí? Y si nosotros iríamos al pasaje recordando, ¿se acuerdan cuando Pedro dijo, yo voy a pescar? Y se fueron con él a pescar. Y el Señor aparece y dice, hijito, ¿tenía algo de comer? ¿Verdad? Y ellos sinceramente dijeron, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, más que un resfrío. Y el Señor dice, bueno, tiran a la derecha, ellos tiran a la derecha, sacan grandes peces, pero cuando llegan a la orilla, ahí estaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estaba un pescadito en la parrilla ya. Traigan de lo que ustedes sacaron. Y ahí estaba la parrilla, con su pescadito, comieron, y entonces está el encuentro de Pedro con el Señor, o el Señor con Pedro, diciendo, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Fue un momento muy especial, ¿verdad? Y el concepto de Magdalena es un encuentro de esperanza. Ahora, cuando hablamos de Pedro, ¿verdad?, un encuentro de restitución, donde Pedro pudo
reconocer su falla, pero también pudo ser restaurado por el Señor, sobre todo para el ministerio. Otro de los encuentros es con Tomás, ¿se acuerdan? Cuando usted escucha la palabra Tomás, ¿de qué se acuerda? San Juan capítulo 20, versículo 26. Tomás, el mellizo, Dídimo, ¿verdad? Pero, en primer lugar, cuando el Señor se le aparece la primera vez a los discípulos, ¿dónde estaba Tomás? Espero que no haya estado tomando. Pero ¿dónde estaba Tomás? No estaba. Y los discípulos dijeron, mira, se nos ha aparecido el Señor ha resucitado. Ah, no, si yo no pongo mi dedo. Bueno, vamos a ver. Capítulo 20, versículo 26 al 29. San Juan 20, 26 al 29. 8 días después, porque en el capítulo 20, 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, se lo perdió. No vino al culto y se perdió la aparición del Señor Jesucristo. Cada vez que usted no viene al culto, algo se pierde. Algo se pierde. Venga a los cultos para que no se pierda el encuentro con el Señor. Porque aquí nos venimos a encontrar no con el pastor, es con el Señor que venimos a encontrar. Así que cuidado si usted se pierde esa bendición. En el versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí estaba Tomás en este momento y me imagino Tomás pensando ahí en su mente cuando Jesús le hablaba, ¿y quién le fue a contar al Señor? ¿Quién le fue a contar al Señor? El Señor que sabe todas las cosas. El Señor dijo, tú eres incrédulo, ¿ves? Si tú no ves, no vas a creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero en el caso de Tomás, el Señor le dio la oportunidad, ven, pon tu dedo, pon tu mano en mi costado. Y vemos, por lo que dice la Escritura, que no alcanzó Tomás a poner su mano ni en su costado, ni su dedo en las heridas del Señor. ¿Por qué? Porque dijo, ay Señor, mi Dios. Un encuentro con Tomás, el encuentro con Magdalena, el encuentro con Pedro, el encuentro con Tomás, al cual le va a decir, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Incrédulo a qué? ¿Incrédulo a qué? A todo lo que el Señor había dicho. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente y iba a ser levantado en el desierto. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría también el Señor en la tumba. Y el Señor decía, me es necesario ir y padecer, pero al tercer día, después de morir, voy a resucitar. Y todas esas cosas que había dicho, los discípulos le costó creer eso. A tal punto que cuando Magdalena vino, salieron 2 personas a la tumba. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Pedro y Juan, ¿verdad? ¿Cómo resucitó? ¿A dónde fueron? Fueron a la tumba. ¿Qué fueron a hacer? ¿Le creyeron a María? Fueron a comprobar si era verdad que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Después estaban todos ahí escondiditos, cerrada la puerta, dice asegurada la puerta para que nadie entrara. Y el Señor se aparece en medio de ellos y dice, paz a vosotros. Qué tremendo. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros dejamos también de creer en lo que es la palabra o desconfiamos de la palabra. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí, porque es palabra de Dios. Y el concepto de Tomás, ¿verdad? Por no estar en el lugar donde debía estar, se perdió la oportunidad de haber visto al Señor Jesucristo. Y entonces cuando se encuentra, el Señor le reclama algo, le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Vayamos a Lucas. Hay mucho más encuentro, claro, no vamos a ver todo porque no nos da el tiempo, pero vayamos a Lucas para terminar. Capítulo 24, versículo 13 en adelante. Si seguimos hablando de las apariciones, encontramos una que el Señor se le apareció a 500 hermanos a la vez, ¿verdad? Hay muchas más apariciones. 40 días estuvo el Señor aquí y estuvo haciendo ministerio durante esos 40 días.
La pregunta es, ¿qué clase de ministerio hizo el Señor después de su resurrección? Ministerio de confirmación, ministerio de restauración. Todo ese ministerio estuvo haciendo el Señor durante esos 40 días. ¿Qué dice Lucas capítulo 24, versículo 36? 13, perdón. 24, 13. Dice así, 24, 13. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Lo interesante de Emaús es que nadie sabe dónde está Emaús. Lo único que conocen que era camino a Betania, pero nadie sabe dónde está Emaús. Era una comunidad, un pueblito muy pequeño, ¿verdad? Camino a Betania. Betania quedaba a 8 kilómetros de Jerusalén, pero nadie sabe. Y si usted lo busca y puede buscarlo, le doy ahí permiso que lo busque, ¿verdad? Algunos dicen, posiblemente quedaba aquí, en este lugar del mapa, pero nadie sabe dónde estaba Emaús. Pero sí había un lugar que se llamaba Emaús. Y estos discípulos vivían ¿dónde? En Emaús. El nombre de uno de ellos era ¿cuál? Cleofas, ¿verdad? Cleofas. Seguimos. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, cómo? Triste. ¿Cómo estaba María? Triste, llorando. ¿Cómo estaba Tomás? Incrédulo, incrédulo. ¿Cómo estaban aquí estos hermanos? ¿Cómo habrá estado Pedro? Como decimos, con la cola entre las patas habrá estado frente al Señor ahí, teniendo que enfrentar, avergonzado, ¿verdad? Porque le había negado al Señor. Bien, estaban tristes. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como les entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Versículo 21. Pero, ¿nosotros qué? Entonces, ¿cómo estaban estos hombres? Desesperanzados. Porque en el que ellos esperaban que los iba a libertar, había sido crucificado. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Desesperanzados. ¿Pero de qué estaban desesperanzados? De que el único que venía presentándose como libertador de los romanos, para libertar a Israel de los romanos, no del pecado. Ellos no pensaban en cuanto al pecado. Ellos decían, bueno, acá vamos a tener a alguien que nos va a librar de la esclavitud, ¿verdad? Del poderío de Roma. ¿Y cómo pintaba? Mire cómo pintaba. Versículo 19. Entonces él dijo de Jesús Nazareno que fue varón, primero, varón profeta. ¿Qué más? Poderoso en obra. ¿Y en qué más era poderoso? Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ese era el concepto que ellos tenían de Jesús. Era poderoso. ¿Y qué necesitaban ellos? Alguien poderoso. ¿Para qué necesitaban a alguien poderoso? Para libertarlos del pueblo de Roma. Ese era su concepto muy vago, ¿verdad? Pero a eso vino el Señor Jesucristo, a libertar a Israel de Roma. ¿A eso vino? No, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A libertarnos del pecado. Esa era la obra que el Señor vino a hacer, ¿verdad? No era el momento de libertarlos de Roma, era el momento de venir a morir por nuestros pecados para que podamos ser salvos. Versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Y ahora qué? Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque, un llamado de atención, también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, aparte de desesperanzados, estos estaban confundidos. ¿Por qué? Esperamos que él nos redimiera, murió en la cruz. Ahora aparecen unas mujeres que dicen que la tumba está vacía. Y dicen que él ha resucitado. Pero algunos de nosotros fueron a ver, no encontraron el cuerpo. Encontraron la tumba vacía. Entonces, ¿cómo estaban estas personas? Confundidas. Estaban tan confundidas que ni se dieron cuenta con quién estaban hablando. ¿Verdad? Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba a ir más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía el corazón, no sabían por qué le ardía el corazón. Y era porque el mismo Señor estaba con ellos, hablándole la palabra de Dios, recordándole. Y qué capacidad extraordinaria el Señor, desde Moisés y los profetas, le dijo todo lo que los escritores decían acerca de él, que esa muerte tenía que cumplir, el sufrimiento se tenía que cumplir, pero también la muerte en la cruz y la resurrección. ¿Cómo lo llama ahí? El versículo 25 dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Insensatos y tardos de corazón. ¿Seremos nosotros insensatos y tardos de corazón para creer que solo la salvación está en Cristo Jesús? ¿Seremos insensatos y tardos para entender que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos solo en el nombre de Jesús? En ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Entonces, igual que a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra. Pero la resurrección nos hace acordar de que ahora en más tenemos esperanza, nos hace recordar que somos hermanos del Señor, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Nos hace recordar que esa esperanza es reservada en los cielos para nosotros, es permanente, es eterna, pero también la resurrección de Cristo nos hace recordar que tenemos una comisión o una gran misión. Y entonces Mateo capítulo 28, que pocas veces lo recordamos, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Sabe quién dijo esas palabras? ¿Quién dijo esas palabras? Mateo 19 y 20. El mismo Señor Jesucristo, pero desde otro punto lo dijo. ¿Desde qué punto lo dijo? Lo dijo el Señor Jesucristo resucitado. Resucitado. Y como resucitado nos dio esta gran comisión. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, 18 en adelante, que es el versículo. Por eso que habla de esta manera, porque era Cristo resucitado. Y dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Perdón. ¿Quién está hablando? Jesucristo resucitado. Entonces Jesucristo resucitado se levantó vencedor y como cumplió su palabra, su promesa y ya estaba glorificado, entonces dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y entonces dice algo más.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos hace resucitado un llamado. Y ese llamado es a cumplir la gran comisión. Como ya al Señor se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, tiene toda autoridad para darnos esta gran comisión que tenemos que cumplir todos los días hasta que Cristo venga. Somos sus hijos, tenemos esperanza, una gloriosa esperanza reservada en los cielos, pero mientras vamos caminando hacia allá, tenemos una comisión que cumplir. Mientras vamos en este mundo trabajando, estudiando, teniendo familia, mientras vamos haciendo todo eso, tenemos una comisión, una gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Pero no solamente llevar el evangelio, sino hacer discípulos. Hermano, espero esto de cada uno de ustedes y lo espero de mí. Que usted no se muera sin usted haber hecho un discípulo. ¿Está entendiendo? Yo espero que usted no se muera sin haber cumplido a cabalidad lo que Dios nos mandó a ser discípulo. Así que si usted todavía no ha hecho discípulo, aproveche los años que Dios le dé para ser discípulo. Porque esa gran comisión la dio el Cristo resucitado, el que venció. Y nos manda a nosotros a ser discípulos, enseñándole todas las cosas y recordándole lo que el Señor enseñó. Todos nosotros tenemos que ser discípulos. Pero yo no tengo el don de enseñar. El Señor dijo, id y hacer discípulos. Que cuando lleguemos a la presencia del Señor, podamos llegar habiendo cumplido con esta gran comisión de poder hacer discípulos. Ese es el mandato del Señor. Esa es la gran comisión que nos ha dejado, hacer discípulos. Usted dirá, pero yo todavía no estoy listo. Bueno, alístese. Que a mí todavía me falta conocimiento. Acérquese más a la Escritura. Pero que no llegue a la presencia de Dios sin cumplir esa gran comisión que el Señor le ha dado, de hacer discípulos. Cada uno de nosotros en su momento tiene que llegar a ser discípulos. Predicar el Evangelio y enseñar las Escrituras. Predicar el Evangelio y enseñar las Escrituras. Esa es la gran comisión que nos ha dejado Cristo. Así que usted ha hecho algún discípulo, gloria a Dios, siga haciéndolo. No ha hecho todavía, tiene tiempo, mientras Dios le dé vida, pero no se vaya de esta tierra sin hacer por lo menos un discípulo. Que usted pueda transmitir la palabra de Dios, transmitir esa gran comisión, para que eso pueda ser una cadena de seguir predicando el Evangelio hasta que Cristo venga. ¿Amén? Amén. Entonces ese es el desafío. Ese Cristo resucitado nos manda a nosotros a cumplir con la gran comisión. Vamos a orar en esta mañana. Y allí con los ojos cerrados poder pensar que la resurrección de Cristo trajo esperanza, la resurrección de Cristo trajo confort, la resurrección de Cristo trajo paz. El Señor se acercó, entró al aposento alto y dijo, paz a vosotros. La resurrección de Cristo trajo gozo. Dice que María fue a los discípulos a decirle que Cristo había resucitado, dice, con temor y gran gozo. La resurrección de Cristo trae paz, trae gozo, trae esperanza, trae conformidad. Pero la resurrección de Cristo trae una responsabilidad. Por tanto, id y haced discípulos. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que tener la paz de Dios, el gozo de Dios. Más allá de lo que le esté aconteciendo, de lo que le esté pasando. El simple hecho de la resurrección de Cristo le trae paz y gozo porque Él cumplió su parte para salvarle. Y si usted le aceptó en su corazón, el Señor le salvó. Pero trae responsabilidad a todo creyente de cumplir esa gran comisión. Y usted y yo tenemos que trabajar para por lo menos uno en toda nuestra vida
sea formado como discípulo de Cristo. Hay una gran comisión que cumplir. Y el Señor nos da la responsabilidad, no al pastor, a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Es un privilegio servir al Señor, pero conlleva responsabilidad. Entonces usted tiene a Cristo en su corazón, tiene paz, tiene gozo. Pero lo desafiamos y nos desafiamos a cada uno de nosotros a cumplir esa gran comisión. Responsables ante Dios de una orden que dio el Cristo resucitado. Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque somos hermanos de Cristo por tu gracia, por la obra redentora del Señor Jesucristo. Fuimos adoptados como hijos tuyos, Padre. Y hoy, Señor, por tu gracia y tu gran misericordia, podemos, Señor, acercarnos hasta el trono de la gracia y poder decirte, Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos decirte, Padre amado, porque tú eres nuestro Padre por la obra de Cristo, Señor. Gracias porque somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas. Y merecedores somos, Señor. Pero te alabamos y bendecimos tu nombre por habernos hecho tus hijos, por habernos adoptado como tus hijos, para disfrutar de esas glorias reservadas para nosotros en los cielos. Cuán grande ha sido tu amor. Ahora entendemos un poco más cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida eterna extraordinaria, reservada esa herencia en los cielos para nosotros, Señor. Padre amado, que podamos ser agradecidos por esa salvación tan grande, que podamos ser agradecidos porque somos tus hijos por la obra de Cristo, que podamos ser responsables, Señor, también en esa comisión que nos dejó tu amado Hijo Jesucristo, para poder hacer discípulos, Señor. Sabemos que no es sencillo, que no es fácil, pero tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y nosotros queremos cumplir y queremos tomar ese desafío en nuestra vida de poder hacer discípulo como mandas en tu palabra. Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana. Haznos, Señor, verdaderos discipuladores. Que cada uno de nosotros podamos tomar el desafío de lo que queda del año, Señor. Poder buscar a alguien, no solo predicar el Evangelio, sino también cuando acepte a Cristo, discipularlo y hacerlo un discípulo tuyo, Señor. Y allí con los ojos cerrados, cada uno de los hermanos, quiero que tomemos este desafío en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes se ponen delante de Dios diciendo, Señor, en lo que queda de este año, yo quiero no solo ganar alma, sino hacerlo tu discípulo? Nunca lo he hecho, voy a preguntar, voy a buscar ayuda, pero lo voy a cumplir. Quiero ganar a alguien, quiero discipularlo, quiero hacerlo discípulo de Cristo. Es un compromiso con el Señor en esta mañana. Si usted quiere hacer ese compromiso con el Señor, a esforzarse para lograrlo de aquí a lo que queda a fin de año, yo te pido que puedas hacer un compromiso con Cristo. Ponte de pie diciendo, Señor, aquí estoy, úsame para ganar, discipular, para ser discípulo de Cristo. Úsame, Señor. Yo quiero. No sé quizás cómo empezar, pero voy a buscar ayuda. Yo quiero ganar alma y quiero hacer discípulos de Cristo. Sé que puedo contar contigo, Señor. Sé que tú me vas a ayudar. Sé que los hermanos están dispuestos a ayudarme para yo lograr ese objetivo y cumplir con esa responsabilidad que tú no me has dejado.
id por todo el mundo y haced discípulos. Cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, lo único que usted necesita es tener a Cristo en su corazón para poder ser usado por el Señor para ser discípulo. ¿Se animan esta mañana? Si lo está haciendo, gloria a Dios. Si lo está haciendo, gloria al Señor. Pero no se quede con el que ya hizo. Seguimos adelante, haciendo más. Porque eso es lo que manda la palabra del Señor. Te alabamos, oh Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo resucitó. Porque nuestra predicación y nuestra fe no es vana, Señor. Porque Cristo resucitó. Y por eso, Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre en esta mañana. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias porque somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque un día estaremos allí en los cielos, inmerecedores, pero salvos por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque por toda la eternidad tú serás nuestro Padre. Gracias, Señor, porque podemos llamarte cada momento, cada instante. Estás atento a nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir como tales, como hijos de Dios, Señor. Te alabamos, oh Dios, bendecimos. Mira nuestro corazón en esta mañana. Nos ponemos de pie delante de ti, diciendo, Señor, ayúdanos. Queremos cumplir con esa gran comisión. Ayúdanos a predicar y a ser discípulos. Oramos, Señor, agradecido y confiando en tu poder, Señor, que nos hace útiles instrumentos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.